Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de matemáticas que llega gracias a la Escuela de Educación de la Ruiz. Como ya leyeron el título del video, hoy haremos dos secciones cónicas, circunferencia y parábola. Pero, ¿qué son las secciones cónicas? Se denomina secciones cónicas a las curvas resaltantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, tal como pueden observar en estos momentos. En el lado izquierdo observaremos al cono hecho de manera tridimensional y el lado derecho, con ayuda del GeoGebra, se aprecia mejor los cortes y su variación. Pues como ya se dieron cuenta, el plano intersecará el cono en distintas posiciones y formarán distintos ángulos con la generatriz del cono. Esta curva resaltante lo podemos clasificar en cuatro tipos: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Pues hoy solamente veremos circunferencia y parábola. Ahora nuestro amigo Roberto nos explicará un poco más de las ecuaciones de la circunferencia. Adelante, Roberto. Bien, Álvaro, entonces ahora vamos a pasar a describir los tres tipos de ecuaciones para representar la circunferencia. Vamos por el primero. Tenemos la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. ¿Qué pasará? Veamos su gráfica. Definitivamente el centro se encuentra en el punto 0,0, ¿no? Que en este caso es el origen. El radio, bueno, es una medida determinada, entonces su gráfica sería, mejor dicho, su circunferencia sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Sigamos. Vamos con la segunda ecuación. Ahora es para una circunferencia que tiene el centro en h, k. Esto quiere decir que se traslada de una y otra manera el centro moviendo los valores de los ejes, ¿no? Ahí podemos apreciarlo. Tenemos ahora el centro que se encuentra en el punto h, k, que en este caso es 0,10. Veamos cómo sería la ecuación. Para este caso sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por supuesto, reemplazando con los valores que representan al centro, ¿no? Sigamos. Ahora vamos con la ecuación general de la circunferencia. Para eso vamos a utilizar la misma gráfica que utilizamos en la diapositiva anterior. Entonces la ecuación general sería ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Hay que tener en cuenta que coeficientes son a, c, d y e, mientras que f es una constante, ¿no? Una vez mencionado todo esto, entonces vamos ahora a desarrollar un problema. ¿Cuál es la ecuación del lugar geométrico descrito por la trayectoria de un avión que se mantiene sobrevolando la ciudad de Lima a una distancia constante de 20 kilómetros de la torre de mando del aeropuerto Jorge Chávez, esperando instrucciones para su aterrizaje? Tenemos ahí la representación de la circunferencia en el GeoGebra y por lo tanto vamos a determinar sus tres ecuaciones. Primero, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. ¿Por qué? Porque su radio es 20 kilómetros, ¿no? Vamos por la siguiente. Ecuación de la circunferencia con centro en h, k. Como el centro es el punto 0,0, entonces reemplazamos los valores de h y k con los valores 0 y 0 respectivamente. Y nos da como resultado x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, ¿no? Y por último vamos a la ecuación general de la circunferencia, que en este caso sería 1x al cuadrado más 1y al cuadrado más 0x más 0y menos 400 igual a 0. Gracias, Roberto. Ahora veremos otra segunda cónica, la parábola. Primero introduciremos un problema con texto, así que atento que luego se resolverá. El año pasado se construyó un puente colgante de 120 metros de longitud en la región de Cajamarca, el cual sus cables de suspensión tienen forma parabólica que son sostenidas por torres de igual altura. Además, se sabe que su directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie. Con ello, se les pide hallar la altura de las torres y la ecuación de los cables de suspensión. Seguramente tienes alguna idea de cómo hacerlo, pero antes, ¿puedes identificar los elementos de dicha parábola y construir sus ecuaciones? Listo, ahora estudiaremos las diversas parábolas desde un punto de vista geométrico que el algebraico, que seguramente lo has visto en el tema de función cuadrática. ¿Te suena discriminante, raíces? Bueno,
Entonces, definamos la parábola. Una parábola es el conjunto de puntos en el plano equidistante de un punto fijo f, llamado foco, y una línea fija L, llamada directriz, donde la distancia de la directriz hacia un punto P será igual a la distancia del foco con el mismo punto. ¿Pero qué me dicen? ¿Sabes qué es el foco y la directriz? ¿Existen más elementos que debemos tener en cuenta en las parábolas? Claro que sí. Veamos su gráfico de cómo se distribuyen sus demás elementos. En primer lugar, presentamos al foco representada por la letra F y P como parámetro. Ahora, si ampliamos mejor el gráfico, encontramos lo siguiente. La V, representada por el vértice y debajo de ella una recta L, conocida como directriz. Y por último, una recta perpendicular a ella, que la conoceremos como eje focal o de simetría. Empecemos a definir uno por uno. Foco, un punto fijo que se encuentra siempre dentro de la parábola. Lado recto, segmento perpendicular al eje focal que siempre pasa por el foco. Y P, parámetro que indica la magnitud de la distancia entre el vértice y foco, así como el vértice directriz. Ten en cuenta que el lado recto tiene el mismo valor de 4P y que P siempre será un valor positivo. Sigamos, el eje focal o de simetría, que lo mencionamos anteriormente. El vértice en la parábola siempre se localizará a la mitad entre el foco y la directriz. Y finalmente, este último es una recta perpendicular al eje focal. Ahora empecemos a ver sus distintas ecuaciones. El primero de ellos, cuando su vértice se encuentra en el punto de origen 0,0, le mostramos la parábola más conocida, aquella que se abre hacia arriba, con eje de simetría vertical. Esto sucede porque dicha ecuación tiene al y como exponente 1. Ahora, sus otras propiedades son el foco 0, más menos p y la directriz y igual más menos p. Esto dependerá por qué lado se abre la parábola. Esta ecuación se demuestra con la primera característica vista al inicio. En el triángulo vemos que h es la distancia de un punto P al foco, que es igual con la distancia del mismo punto con la directriz. ¿Qué tal si resuelves y ves tú mismo qué sale? Otras tres direcciones que pueden tomar la parábola son las siguientes. Con abertura hacia abajo. A diferencia de la anterior, aparece el signo negativo en la ecuación y la forma se mantiene porque el eje focal sigue siendo vertical. En comparación con estos dos, observemos dos más que tendrán las siguientes características. ¿Pueden notar la diferencia con las anteriores? Vemos dos aberturas más, a la derecha y a la izquierda. Fíjate en su eje focal, ¿cómo crees que sea su ecuación? Así es, su eje está paralelo al eje X, por lo que y tiene que estar elevado al cuadrado. Y como te darás cuenta, cuando esto pasa, se abre a la derecha y será positivo, porque los valores de x son positivos y su p será mayor que 0, mientras que si se abre a la izquierda, p será menor que 0. Ahora, veamos cuando el vértice no se encuentra en el punto de origen, o sea, su vértice se trasladó. A estas ecuaciones las llamaremos canónicas y las encontraremos en primer lugar como verticales. ¿Cuál ecuación corresponde a cada uno? ¿Tienes la respuesta correcta? Exacto, para el negativo, la parábola mirando hacia abajo. Y sin negativo, parábola con abertura hacia arriba. Esto ocurre cuando hay desplazamientos de una parábola. El vértice será h, k. Miren sus propiedades y vean que esto depende siempre de h, k y de p. Conózcalo bien. Como los ejemplos anteriores, su desplazamiento puede ser cuando éstas se abren a la derecha e izquierda. Se vienen dos ecuaciones. Atentos y díganme, ¿cuál crees que corresponde a cada gráfica? Exacto, positivo es aquel que se abre por la derecha y negativo por la izquierda. También te dejamos unas ciertas propiedades como la anterior. Finalmente, veamos ecuación general a partir de una ecuación canónica. Agarramos una ecuación y desarrollamos el binomio al cuadrado. Cuando operen, llamémosle de otra forma, considerándole letra mayúscula. Entonces su ecuación general será el que se muestra. O también la podemos conocer como ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más f igual a 0. Con todo ello, ya podemos reconocer los elementos en la situación planteada al inicio. Veamos, colgante de 120 metros de longitud. Listo, graficado. Sus cables forman una parábola y su directriz está en la superficie terrestre. ¿Cómo será? ¿Será así? Pues yo creo que es al revés. Y ustedes también, ¿cierto? Y agregamos los vértices de foco con este último dato.
Ahora, que el cable está a 15 metros. Bueno, con esto ya pudimos reconocer los elementos de dicho problema. Ahora resumiremos lo visto el día de hoy. Te compartimos una tabla que resume lo más importante que deben tener en cuenta cuando construyan una circunferencia y o parábola. Tienen unos cuantos segundos para que hagan un screenshot. Y bueno, llegamos al final. Si te gustó el video, comparte con sus amigos y familiares. Asimismo, si deseas algún tema de interés que te gustaría aprender, déjanos un comentario. Hasta la próxima, chicos y chicas.